Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente llegar a todos ustedes a través de este medio. Y de esta forma seguir con esta serie que hemos titulado Conócete a ti mismo. Y de esta forma estudiar un sentimiento que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida y que definimos como la culpa. La culpa. Hoy vamos a estar tratando este tema de la culpa, que si no es canalizada de forma correcta, podría destruir la vida de cualquier persona. Así que vamos a hablar de este tema sobre la culpa, porque es una sensación importante que puede funcionar tanto para bien como para mal. Todo dependiendo de la forma como nosotros podamos apreciarla en nuestra vida en un momento dado. Cuando funciona adecuadamente, pudiéramos decir que entonces la culpa es constructiva, de lo contrario es muy destructiva. La culpa muchas veces arruina la vida del ser humano y en lo que se refiere a la autoestima, la culpa puede corroer seriamente el sentimiento de valía tan esencial para ella. Así que la culpa es algo que debemos tomar en consideración de forma muy seria, porque cuando no es tratada de la manera correcta, apropiada, entonces la culpa puede arruinar la vida de cualquier persona, puede destruirla. En cambio, cuando hablamos de la culpa sana, al igual que el dolor físico, la culpa es como, o se transforma como en una señal de advertencia de que existe una amenaza, algo peligroso que le está ocurriendo a la persona o de que ya ha sucedido algo y que necesita ser corregido. Todos nosotros en algún momento hemos cometido algún error, alguna falta de manera verbal, o a lo mejor física, hemos afectado, dañado a alguien y luego del evento sentimos culpa. Y este sentimiento penoso evita que la gente viole sus propios valores o sirve como indicador de que uno ha transgredido dicho valor. Quiere decir que la culpa nos ayuda porque en un momento dado podemos rectificar. Pero cuando la culpa va más allá de lo que es aquello que nosotros hacemos como introspección, como reflexión, como meditación, entonces ya se transforma en una carga sumamente difícil de llevar. Es un peso emocional que para muchos es fuerte poder superar. Sobre todo vemos estos casos en relaciones que son muy cercanas. Ejemplo, padre con hijos, esposos con esposas o entre hermanos. Mientras más cerca sea la relación con la persona y sobre todo si es sanguínea, mucho más fuerte va a ser el sentimiento de culpa. A veces los padres por lo que han hecho y pueden generar ese sentimiento de culpa por lo que dijeron o hicieron a sus hijos, o a la inversa, lo que su hijo, su hija hizo a su padre, y puede generar este sentimiento de culpa. Pero también sucede muy frecuentemente en la relación de parejas. Como tenemos un problema de comunicación en las relaciones y también de respeto, entonces a veces lo que comienza como una charla termina como una discusión. Lo que comienza como una conversación amena termina con gritos o insultos, inclusive agregando a la charla o a la conversación familiares que no están en ese momento presente, pero que siempre tomamos en cuenta. Así que en ese momento en que se quiere tratar algo, vienen las ofensas, vienen entonces los maltratos y una serie de elementos que van dañando la relación. Y eso manifiesta que la comunicación no es la mejor dentro de la pareja y que tampoco el respeto es un pilar dentro de la misma. Así que luego de este tipo de discusiones y como que cada quien coge para su lado, empieza cada uno como que a pensar o a reflexionar
Estamos como que en el sitio, pero nuestra mente está como que vagando. Y allí nos vamos haciendo películas de aquello que vivimos y de todo lo que pudiéramos hacer posteriormente a ello. Regularmente las películas que nos hacemos no son las mejores, casi siempre son películas destructivas, películas de terror, películas donde sin darnos cuenta un área de nosotros que se llama dimión o la imaginación empieza a jugar en contra, porque empieza a agrandar aquello que se vivió y empieza a crear situaciones que no han sucedido. Y eso puede generar una serie de emociones o sentimientos peores. Entre todo esto, el de la culpa. Porque pudiéramos llegar a la conclusión de que no había necesidad de decir lo que dijimos o nos sentimos mal por la forma en que tratamos o hablamos o de alguna manera lo que sucedió. Asumimos que fuimos nosotros los que dimos pie para ello o expresamos palabras que son parte de una reacción, pero que no nos definen. Entonces, ahora, ¿cómo poder tratar con esa persona? ¿Cómo poder acercarnos para mediar donde está todo como que tan sensible? Entonces, la culpa es un sentimiento que nos agobia, es una carga que nos roba la paz. Sentimos un peso que nos asedia y no hay algo que nos libre de ello. Es como una especie de prisión que nos construimos nosotros en nuestra mente. Es una desesperación que nos acorrala y atormenta día a día sin ver la salida. Para muchos la culpa es como consecuencia de un acto o transgresión contra alguien o contra el mismo Eterno y no encontramos el perdón. Y no hay nada más difícil para un ser humano que aceptar el perdón. A veces como que somos más fáciles a perdonar para algunos, para otros a lo mejor les cuesta muchísimo, pero perdonarse a sí mismo no es tan fácil, porque a veces nos transformamos en jueces inclementes, obviamos lo que representa nuestra humanidad, las limitaciones que tenemos, y empezamos a exigirnos a nosotros cosas que como seres humanos no estamos en condiciones de hacer de manera perfecta. O sea, entender que siempre en nuestra vida existe el margen del error. O como enseñan los sabios, nosotros los seres humanos somos más propensos a fallar que a acertar. Y cuando yo eso lo veo de esa forma, no para justificar mis acciones, sino para comprenderme y tener empatía conmigo mismo, entonces voy a empezar a aceptarme tal cual. El sentimiento de culpa es muy grande para poder ser llevado, superado, y así muchos empiezan a abrigar múltiples pensamientos y algunos también el de la muerte. Vemos personas, y sobre todo en los crímenes pasionales, como no soportan lo que ha sucedido y terminan suicidándose. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que asume que la respuesta a su problema es la muerte, sin darse cuenta que hay otros seres que lo aman, que lo necesitan y se olvidan de ello? La culpa descontrolada puede condenar a cadena perpetua a una persona. Es una celda autoconstruida de vergüenza, remordimiento y carente del perdón. Por ende, todo lo malo que sucede de alguna forma se asume que la persona lo merece y se llega a aceptar el mal que ocurre. De inmediato se asocia con aquello que se hizo y atormenta al hombre. ¿Cuánto se debe sufrir y soportar por una mala apreciación de las cosas para llegar a entender que es el mismo ser humano que se ha sentenciado y eso bloquea el presente, impide que vea el futuro? Ninguno de nosotros está exento de vivir este sentimiento que regularmente se aparece y que nos daña por completo, porque no vivimos o no experimentamos lo que conocemos como una culpa sana o positiva, que es la que nos hace meditar, reflexionar, inmediatamente corregimos y salimos adelante, asumiendo nuestra responsabilidad y dejando ya la culpa como parte de un proceso
en el cual comenzamos algo nuevo. Muchas personas no viven esto, sino que siempre están allí viviendo o repitiendo el momento o repitiendo la situación, y es como la persona ve como que el mismo episodio de esa serie o de esa película y siempre lo está recordando, lo tiene fresco, sin darse cuenta la herida que posee producto de lo que hizo y que muchas veces no se perdona a sí mismo, cada día la va ensanchando más. Y esto, en vez de mejorar su vida, la empeora. El sentimiento de culpa está generalmente acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos reiterativos e improductivos, y funciona de un modo diferente según su orden temporal. La culpa es un mecanismo en que, a partir de un acto u omisión, la persona realiza un juicio moral de su conducta, incluso de sus pensamientos, y dictamina que ha cometido un error y debería tener un castigo. De esta forma, la persona se señala, se juzga y se sentencia. Regularmente la sentencia nunca es favorable. Por eso el sentimiento de culpa destructivo es muy dañino y por eso se le llama destructivo, negativo, porque va llevando a la persona por un callejón sin salida. Muchos con este sentimiento se les hace difícil conciliar el sueño, muchos buscan vías de escape, inclusive a través de fármacos, y va creando una dependencia que en vez de mejorar la situación la va empeorando. Yo considero que toda persona que pasa por este tipo de situaciones debería buscar asesoría o consejería con gente especializada, porque lo que está sucediendo internamente usted no lo puede controlar, ya se escapa de sus manos y lo puede destruir. Por lo tanto, por amor a sí mismo, busque a alguien que lo ayude. El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa, que si bien a nadie le gusta experimentar, lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación a nuestro entorno. Muchos autores coinciden en definir la culpa como un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien. La culpa nos hace conscientes de que algo hemos hecho mal para facilitar el intento de repararlo, aunque a veces también nos sentimos culpables sin motivo alguno. Muchas veces nosotros pasamos por este tipo de situaciones y, como decíamos previamente, la culpa nos hace conscientes de que hicimos algo mal, pero también hay un tipo de culpa que se vive y es sin razón. Nos sentimos mal por cosas que dejamos de hacer o que pensamos o esas películas que nos hacemos en nuestra mente, y de esta manera nos vamos dañando. Definir la culpa como un afecto doloroso, como muchos enseñan, surge de la creencia o sensación de haber traspasado ciertas normas, ciertas limitaciones o reglas, y eso ha perjudicado a alguien. Inclusive también nos perjudica a nosotros, porque a veces las personas que han sido ofendidas piensan que son los únicos que están sufriendo. Y resulta que a veces hay personas que han ofendido o han dañado y sufren más que aquel que recibió la ofensa. Y aunque parezca mentira, el dolor emocional, lo que vive la persona que hizo algo y que lamentablemente afectó la vida de otro, puede irle poco a poco destruyendo. Y eso la otra persona no lo sabe. Y el otro, que en vez de esperar en el eterno o esperar un tiempo para tratar el asunto, también se llena de esa rabia y empieza a actuar de una forma que es peor a aquel que lo ofendió. Entonces,
pareciera que no se sabe cómo manejar ciertas situaciones. Parece que el ser humano no sabe cómo tratar ciertas cosas que se presentan en la vida. Y nosotros debemos ayudar y debemos nosotros también tender la mano a todo aquel que la necesita. La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido, o así lo creemos. Su función es hacer consciente al sujeto que ha hecho algo mal para facilitar los intentos de reparación. Su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, que se inicia en nuestra infancia y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y las pautas educativas. Existen personas que confunden esta emoción con la vergüenza, incrementando su malestar emocional, ya que al mezclar ambos sentimientos se retroalimentan entre sí. Mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la vergüenza se experimenta cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o capacidad que se presumía deberíamos tener. Entonces, basado en esto, hay dos cosas que entran ahora frente a nosotros. Por un lado, la culpa por aquello que se ha hecho, y por otro lado, también la vergüenza. Entonces, hay personas que hacen algo, inclusive sin dañar a otro. Por ejemplo, personas que están en un proceso en el cual se están depurando, porque tienen problemas con el alcohol, con el cigarro, tienen problemas a lo mejor con fármacos, tienen problemas de distinta índole. Indiferentemente cuál sea la índole, hay personas que están padeciendo ciertas cosas. Muchas personas padecen este sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo también lo que es la vergüenza. Y a veces no es por haber dañado a alguien, es porque muchas veces ellos mismos se dan cuenta que hicieron algo que estaba mal. Es como aquel que se establece la meta de superar una situación que en su vida le genera problema, y de alguna manera vuelve a caer en el problema. O personas que quieren salir de la adicción que tienen a las drogas o al alcohol o cualquiera de estos elementos que perjudican al hombre, y puede ser que en un momento dado, producto de ciertas situaciones, incurre en esa falta y toma alguna bebida o consume droga, inclusive cigarro, o vuelve a los fármacos, y luego de hacerlo, cuando ya pasa el efecto de todo esto, entonces vuelve el sentimiento de culpa, y de esta manera sentirse lo peor del mundo entero, pero con ello se mezcla también la vergüenza, y esto incrementa el malestar emocional, porque al mezclar ambos sentimientos, como ellos se retroalimentan, la persona se siente lo peor del mundo entero. Y por este tipo de personas que asumen que su vida va a ser perfecta, que no van a cometer errores, que nunca van a pecar, porque tienen un concepto de sí mismo distorsionado o simplemente no se conocen, al mezclar la culpa con la vergüenza, caen como en una especie de foso. Entonces, por un lado la culpa que lo está atormentando y por otro lado la vergüenza, porque a pesar de que otros pudieron haberlo visto o inclusive hay personas que no lo vieron, para esta persona que está sufriendo con este sentimiento de culpa y con la vergüenza, piensa que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo lo va a señalar. Inclusive si sale a la calle y lo ven, inmediatamente lo asocia con aquello que le sucedió. Y por la mente le pasa, seguro que están hablando de mí, seguro que se enteraron, estoy completamente seguro que están hablando de lo que pasó en esta oportunidad. Y empieza a señalarse. Y aunque nos duela, como enseñan los rabinos, no somos tan importantes como para que todo el mundo esté hablando de nosotros. Es verdad que podemos fallar y que estas fallas a lo mejor no daño a otros, sino a nosotros mismos, y de esta manera tenemos que asumirla. El problema es que al no saber lidiar con la culpa, y en ello también entra la vergüenza,
es como una mezcla que es peligrosísima. Ahora, cuando la culpa se produce sin una causa justificada, que es peor aún, o cuando persiste después de haber sido hechas las rectificaciones adecuadas, entonces es muy destructiva. La persona agobiada por una culpa crónica intentará huir de su malestar a través de varias formas inadecuadas. Esta situación se presenta cuando una persona no acepta el perdón o no se siente perdonado, actuando con impiedad contra sí mismo. Esa es la voz del Yetzer Hará, o la mala inclinación, que atormenta y no le permite superar el episodio. De igual manera, hay episodios tristes en la vida en la cual la persona se siente culpable porque asume que hubiera podido hacer algo para evitar que pasara, sin entender que no tiene el control de este mundo. Hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en consideración en la vida para que precisamente hagamos eso, vivir y no simplemente existir. Dice la Escritura que nuestro Padre Celestial desea para nosotros que tengamos vida y vida en abundancia. Pero, ¿cómo tener vida y vida en abundancia cuando no sabemos cómo manejar los sentimientos o ciertas situaciones que se presentan en la vida? Todos nosotros en algún momento hemos pasado por situaciones fuertes, dolorosas, tristes, inclusive nos han dejado marcas. Pero si no aprendemos de ella y de allí empezar un trabajo interno para conocernos, muchas de estas se pueden estar repitiendo como resultado de la ignorancia. Por ejemplo, cuando hablamos de la culpa que se produce sin causa justificada, viene a ser el resultado de un criterio distorsionado que tenemos de nosotros y de todo. Y ya que de la forma que miramos hacia afuera es como miramos hacia adentro, por eso es que actuamos de la forma como actuamos. O cuando persiste después de haber sido hechas las rectificaciones adecuadas y usted sigue con ese sentimiento de culpa, es muy destructivo. Ejemplo, usted ofendió a alguien y pudo haber pedido perdón a esa persona, o a lo mejor ya usted no tiene la oportunidad de pedirle perdón porque esa persona no está en el país, porque esa persona se murió, porque esa persona cortó toda relación con usted y no quiere saber nada de usted. Entonces usted le pide perdón al Eterno, que es por donde se comienza todo esto, y con ese perdón debe ser suficiente. Si usted no puede recibir el perdón de esta persona, que lo tenga del Eterno será sumamente importante para usted aceptarlo y vivir mucho mejor. El problema es cuando nosotros, luego de pedir perdón y empezar una vida en medio de una rectificación, pero tenemos presente ese episodio o lo estamos recordando, esa culpa que vuelve otra vez a visitarnos es muy destructiva. Porque eso demuestra que no nos perdonamos. Eso nos muestra que a lo mejor no tenemos ese control interno. Saber cómo canalizar los pensamientos. Y cuando nos venga ese tipo de pensamientos, desecharlo por completo. Porque si no, nos vamos a quedar allí presos en ese episodio nuevamente. Lo otro es, como lo decíamos previamente, personas que a lo mejor hacen un daño y todo lo que han vivido los agobia, los afecta y empiezan a tratar de huir de ese malestar que está dentro de ellos de formas inadecuadas. Hay personas que pasan por una situación dura y no saben cómo manejar esta nueva etapa luego del perdón. Y la culpa se transforma en ese compañero de viaje. Y aquello que hicieron y que ya pasó y que lamentablemente no superan, entonces empiezan a buscar una salida o quieren huir de este sentimiento para sentir como que paz interior a través de fármacos, del alcohol, de las drogas o de cosas para distraerse. Y esos factores externos no están ayudando. Lo que están es dañando y destruyendo mucho más al ser humano.
No podemos utilizar factores externos para resolver los problemas internos. ¿Por qué? Porque si nuestro problema es interno, lo que debemos hacer es aprender a conocernos y buscar la manera de cómo solucionarlo. Y allí es donde la palabra nos dice que debemos aprender a renovar nuestra mente. Una mente no renovada va a estar siendo guiada por todo lo que su alma ha venido arrastrando por años. Y entre eso, todas estas deficiencias, todas estas carencias, errores y debilidades. Y por eso es que es tan importante superar las cosas en la vida. Lo otro es que este tipo de situación de la culpa se presenta cuando una persona no acepta el perdón o no se siente perdonado. Entonces la culpa va a estar como ese morral, esa mochila, eso que nos colocamos encima, muy pesado y que nos impide avanzar. Y cuando eso lo hacemos, estamos demostrando que no nos amamos a nosotros mismos. Cuando yo no me amo a mí mismo, voy a actuar con impiedad contra mí. Y esa es la voz del Yetzer Hara, o lo que es igual a la mala inclinación. El objetivo de la mala inclinación es destruirnos. Y para destruirnos, él lo que va a utilizar es la imaginación o el dimión, como para repetirnos los episodios o para decirnos a nosotros que es esa voz interna destructiva, no lo hemos superado, mira lo que hiciste, o porque te haces el tonto, ahora te vas a olvidar de esto, y empieza como que a atormentar. Es un susurro, pero que causa mucho daño. Y que muchas personas lo viven. Y no hayan cómo lidiar con todo esto. Porque son episodios tristes en su vida que no saben cómo desprenderse de ellos. Lo lamentable de todo esto es que también hay personas que se dan a la tarea también de recordar esto. Y como que no ayudan mucho para que la persona supere todo. Es importante tomar en consideración que cuando la persona realiza la teshuvá, que es el arrepentimiento, que es la reflexión que viene posteriormente acerca del pecado cometido de la transgresión. ¿Ok? Y luego de esta teshuvá, poder seguir haciendo cosas o pensando luego de la teshuvá es contraproducente. ¿Ok? Es contraproducente. O sea, nosotros cometimos una falta, cometimos un error, ya reflexionamos, hicimos teshuvá. Seguir sacando como que reflexiones es contraproducente porque nos va a dañar. Asimismo, la preocupación continua por la transgresión efectuada resulta deprimente. Al respecto, uno debe confiar en el Eterno y que aceptó la teshuvá. Y eso solamente puede suceder si alguien realmente tiene una relación con el Eterno y conoce lo que el Eterno establece en la palabra. Al respecto, uno debe confiar en el Eterno y, confiando en el Eterno, seguir avanzando, estar preparado para seguir adelante con tareas positivas. El regocijo tan especial en el servicio al Eterno se exigirá si se continúa rumiando en los pecados del pasado. Lamentablemente, la mente no renovada se ocupa del pecado, el cual es usado por el Yetzer Hara para causar el malestar que crea un ancla emocional que no permite avanzar a la persona y la estanca en un episodio que no termina de superar. Todo esto nosotros debemos tomarlo en consideración. Si nosotros hacemos teshuvá, nosotros nos hemos arrepentido, y ese viene a ser la conclusión de una meditación, una introspección, una reflexión previa. O sea, la reflexión, la introspección me llevó a la teshuvá, al arrepentimiento. Y ya luego de haberme arrepentido y empezar ahora en medio de una rectificación, posterior a esto, volver a reflexionar o meditar en lo sucedido previamente es contraproducente. O sea, ya reflexionamos, ya meditamos, ya pedimos perdón, hicimos teshuvá, hay que seguir adelante y no recordar lo sucedido.
La preocupación continua por la transgresión efectuada va a ser muy deprimente, porque estamos como que rumiando. Rumiar es como que recordar, asentar y repetir el mismo evento. Eso es rumiar. Y muchas veces las personas están rumiando en algo. Y regularmente es en las cosas malas, sean pecados, sean transgresiones o aquellos que hicieron que es contrario a los principios de la Torá. Regularmente el ser humano siempre está como que rumiando en ese pasado que no termina de olvidar, de superar y de dejar atrás. Y lamentablemente, cuando la mente no se ha renovado, dentro de sí va a tener un enemigo que siempre va a estar presente, que es el Yetzer Hará. Porque este Yetzer Hará va a querer causar malestar y va a utilizar eso para recordar y atormentar. Recordemos que el objetivo del Yetzer Hará es destruir a la persona. ¿Cómo? No importa, pero destruirlo. Y el Yetzer Hará, recordando esto, hace que la persona retroceda y vuelva a un episodio que fue lamentable en su vida, y de esta manera va creando como un ancla emocional. Algo lo está estancado, lo está dejando otra vez en el mismo sitio. Y eso no lo permite avanzar. Esas son las cosas que estancan a la persona y que necesitamos soltar. Necesitamos soltar. Inclusive el mismo Yetzer Hará o las personas que están alrededor pudieran vernos como personas que no tenemos vergüenza o que no tenemos pena o que cómo es posible después de lo que hizo, anda con su cara muy tranquila como si nada hubiera pasado. Es evidente que esta persona no estuvo en este proceso con nosotros, porque si hubiera estado con nosotros nunca hubiera dicho lo que dijo. Lo único que esta persona desconoce es que tenemos una relación con el Eterno y que confiamos más en la palabra del Eterno que en la opinión o los comentarios de los que están alrededor. Y si el Eterno en su palabra establece que nos perdona, que el justo cae pero se levanta y que tenemos que seguir adelante, ¿por qué desconfiar de ello? Si el ser humano no perdona, ese es un asunto que debe tratar esa persona con el Eterno, porque de igual manera lo van a medir a él. Recordemos que con la vara que mide tú eres medido. Tú no perdonas, no eres perdonado. Pero nuestra tarea no es tratar de convencer a la gente que hemos cambiado. Porque a veces las personas empiezan a actuar para demostrarles a otros que somos diferentes. Y allí es donde caemos en el error. No estamos en este mundo para convencer o complacer a nadie. Estamos en este mundo para mejorar, cambiar, rectificar, corregir y seguir avanzando. Y eso es lo que debemos tener como objetivo en la vida. El Yetzer Hará en ciertas circunstancias puede impulsarnos a superar la barrera o los límites que tenemos en nuestra vida. O sea, muchas veces hemos establecido que nunca haríamos tal cosa y ya ahí hay un límite, pues el Yetzer Hará va a empezar a crear ciertas condiciones en nuestra mente cuando se presente algo que nosotros lo establecimos como limitación o como una barrera, como un límite, para que lo superemos. Y de esta forma va a utilizar lo que hicimos en nuestra contra. O sea, por un lado nos está como que seduciendo para que hagamos algo y por otro lado, luego que lo hemos hecho, entonces va a utilizarlo para destruirnos. Pero en el momento en que nos está diciendo que lo hagamos, el Yetzer Hará nos empieza a mostrar o empieza a crear pensamientos en nuestra vida que aquello que está haciendo no es tan malo, que de alguna forma está bien. Y así pecamos o transgredimos y luego él va a utilizar ese pecado o transgresión en nuestra contra. Y ahí es donde viene el sentimiento de culpa. Y si este sentimiento de culpa es negativo, destructivo, vamos a estar en un gran problema.
Recordemos que el Yetzer Hará principalmente su labor es destruirnos y le resulta indiferente la forma en que esto se realice. Puede paralizarnos por medio de la depresión que agota nuestras energías, de modo que no podamos cumplir con nuestro propósito, y esto sería una conquista para el Yetzer Hará. Se puede vestir de bondad como si tratara de ayudarnos a hacer teshuvá. Entonces intentará que rumiemos en los errores pasados, que ya lo mencionamos, y estemos afligidos para no actuar de forma correcta y seguir adelante. Debemos ser precavidos con estas maquinaciones del Yetzer Hará y evitar el diálogo con él. Nunca olvidemos que el Yetzer Hará es algo que está dentro de nosotros. Por eso establecimos esta serie titulada Conócete a ti mismo, porque necesitamos conocernos. Cuando yo me conozco, sé qué hay dentro de mí, con qué tengo que lidiar, qué tengo que mejorar, qué tengo a mi favor, fortalezas, debilidades, cualidades positivas o negativas. Y de esta manera voy haciendo ese trabajo interno. Por lo tanto, el Yetzer Hará siempre va a estar allí, como que a escondida, pero haciendo un trabajo que poco a poco pudiera tener éxito si le damos cabida. Porque el Yetzer Hará muchas veces va a tratar de que no nos desconectemos del pasado, que no soltemos nuestros errores, sino que nos quedemos presos en ello. O sea, él quiere crear una atadura emocional con esa situación y que la culpa nos domine y con ello la vergüenza, y que llegue a un momento en que veamos como opción la destrucción completa de nuestra vida, inclusive el suicidio. Si el suicidio todavía no es algo que nosotros estemos como que acariciando, el alcohol, las drogas y otra serie de cosas, o inclusive unas como los fármacos, él los puede mostrar vestido de bondad. El Yetzer Hará nos va a decir, eso es simplemente una medicina, tómatela, no hay ningún problema, y vamos creando una adicción a sedantes y una serie de cosas, y eso nos hace adictos, y eso también nos destruye. El Yetzer Hará hará muchas veces, o tratará muchas veces, de negociar el cometer un nuevo pecado con la excusa que antes ya lo hicimos. Pero si entendemos lo que representa la teshuvá y tenemos conciencia de ella, no usará esa estrategia, porque es desechada al no aceptar cosas pasadas que no existen por el perdón otorgado del cielo. El problema es que también hay personas que actúan de la misma manera que el Yetzer Hará, basado en la visión que tienen de sí mismo, y piensan que otros están igual, que no han cambiado y mejorado porque ellos no lo han logrado. Esa visión distorsionada hace que emitan un juicio incorrecto de las personas. Entonces, aquí vemos que en un momento dado nosotros cometemos un error, fallamos, pedimos perdón, hacemos teshuvá, seguimos adelante. El Yetzer Hará nos va a tratar de seducir para cometer el mismo error y hacernos ver que cuál es el problema, que si ya lo hicimos una vez, ¿cuál es el problema que lo volvamos a hacer? Como dicen por ahí, una es ninguna. Entonces, va a querer que lo repitamos sin darnos cuenta que realmente lo que llegamos a hacer ya no existe. Esto es, y utilizo el ejemplo que en su momento también vemos nosotros a través de las enseñanzas de los rabinos en relación a este tema, que hablan de alguien que está en un lugar ingiriendo licor, tomando, y cuando ve al cantinero, al barman, le pide que le dé otra bebida. Indistintamente cuál sea la que esté tomando, le pide otra. Y este barman le dice que ya no le va a servir más, porque ya se le agotó la cuenta, ya se consumió todo lo que pagó, y por lo tanto ya no tiene más nada. Entonces, esta persona que está tomando le dice a él, pero ¿cuál es el problema? Si ya me bebí 10, bebeme una más, no va a ser la diferencia. Si te debo 10,
de verte 11, no es mucho la diferencia. Y de esta manera justifica el que vuelva a darle otro trago. De igual manera sucede con el Yetzer Hará. Si ya has pecado 3 veces, 5 veces o 10 veces, ¿cuál es el problema? Que peques una vez más. Lo único es que nuestra vida no es así. Porque cuando nosotros pedimos perdón y hacemos teshuvá, es como si nada hubiera pasado. Y eso es algo que otras personas no entienden. Cuando nosotros hacemos teshuvá y pedimos perdón, todo empieza desde cero. Entonces no es que me dejo otro trago porque ya me bebí 10. No, es para efectos del cantinero, del barman. Es como si no estuviera bebiendo y que esta va a ser la primera copa. Para el Eterno de igual manera es. Este es el primer pecado. Porque en la cuenta, en tu hoja de vida, no hay ningún pecado. Porque hiciste teshuvá, pediste perdón y todo esto fue borrado. Por lo tanto, ¿de dónde te estás alimentando para amargarte la vida, para sentirte culpable, para avergonzarte, si en la hoja de vida no hay nada porque está borrado porque pediste perdón? Como dice la Escritura, echa todo eso al fondo de la mar. El gran problema es que hay personas que actúan de la misma manera que el Yetzer Hará. Y estas personas, basado en la visión, el criterio que tienen de sí mismo, y es que a pesar de que ha pasado el tiempo, no han mejorado, no han cambiado, siguen con los mismos problemas, con los mismos conflictos internos, el comportamiento, la actitud, etc., creen que así como ellos son, todos los demás son iguales. Entonces, si conoció a una persona hace 5 o 10 años, piensa que esa persona siendo la misma cuando compartían en aquel momento. Y resulta que no es así. Resulta que esa persona empezó a trabajar en sí mismo, a construir su vida, a rectificar, a mejorar, y no es la misma. Pero este que no trabajó, este que simplemente existió y no ha vivido, y que en vez de tomar decisiones simplemente reacciona guiado por las emociones, asume que esa persona es igual y por lo tanto les recuerda los errores pasados o le muestra los errores pasados porque de esa forma es como lo recuerda o esa es la visión distorsionada que tiene de todo. Por eso es que emiten un juicio incorrecto. En pocas palabras, cuando yo veo a alguien que tengo tiempo sin saber nada de esa persona, no debo dar por hecho que es la misma persona. Segundo, nadie me ha dado la autoridad de ser juez de esa persona. Por lo tanto, tengo que verlo como alguien que estoy apenas conociendo o que conozco como referencia y que ahora voy a entablar una relación y ver realmente quién es, para no emitir juicios equivocados. Y de esta manera verlo de forma correcta. Pero para que tengamos esta actitud necesitamos ser personas maduras, que hemos rectificado, que hemos hecho ese tikkun, que hemos ido madurando y que eso es lo que nos permite hacer las cosas de forma apropiada. La sola intención de hacer teshuvá es tan poderosa y efectiva que hasta una persona que ha desafiado al mismo Eterno y ha sido desconsiderada con las personas, puede transformarse en un sádik, en un justo. Una persona que entiende la teshuvá le va a ayudar en el autoestima, porque se basa en la toma de conciencia de que puede hacerlo. Uno puede elevarse por la perspectiva de lo que está en condiciones de realizar en el futuro, haciendo caso omiso a lo que hizo y fue en el pasado. La teshuvá nos ayuda a ser responsables de nuestros actos, pero no a destruirnos por la culpa y que evite mejorar. Eso no significa que justificamos el error, sino que comprendemos nuestra humanidad en sus limitaciones para afrontar los cambios que nos lleven a una mejor vida. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. La teshuvá es un arma del Eterno, una herramienta, un recurso poderosísimo si lo sabemos usar. Porque
Solamente alguien que ha venido despertando y que tiene un nivel elevado de conciencia es el que puede hacer uso correcto de la Teshuvá. Es el que puede perdonarse y perdonar. Es aquella persona que hace caso omiso a lo que hizo o lo que fue en el pasado y se enfoca en el presente y en el futuro. O sea, una persona que entiende que la Teshuvá es el inicio para una nueva etapa en su vida. Una persona que se hace responsable de sus actos, pero no se va a dejar destruir por la culpa, ni se va a estancar por remordimientos, ni a sentirse avergonzado, ni nada por el estilo. Y no es porque está justificando el error o porque no le dé pena o porque son sinvergüenza, no. Es porque tiene claro quién es el Eterno y quién es Él. Lo que era antes, lo que ahora es y lo que será luego. Es porque tiene conciencia de lo que es la Teshuvá. Y por eso no se deja destruir por la culpa y mucho menos por la vergüenza. Al contrario, todo lo sucedido lo ayudó y se transformó en material de construcción para una mejor vida. Son personas que comprenden muy bien su humanidad, sus limitaciones para afrontar los cambios. O sea, son personas que entienden que como ser humanos, en un proceso de cambio, por ser un humano, en un proceso de cambio, en la medida que van avanzando pueden cometer errores. Que para caerse lo necesario es dar unos pasos. El que no tropieza es porque no está caminando. En vano diría la palabra que el justo cae y se levanta. Si no, no se volviera a caer, porque se quedó estancado. Pero el justo se levanta y sigue caminando. Y que más adelante se vuelve a caer y se vuelve a levantar. El gran problema es que a veces creemos que somos mejores jueces o somos más justos que el mismo Eterno. Y la venganza disfrazada o escondida a través del término justicia es el que se manifiesta. Muchas personas hablan de la justicia cuando realmente están siendo guiados por un resentimiento que tienen adentro y de allí la venganza. Pero hablan de justicia. Cuando alguien está entendido de lo que representa el Eterno en su vida y de lo que es la palabra, no va a estar prestando atención a lo que digan alrededor. Aprenda a controlar sus emociones. Usted no puede controlar lo que la gente diga, pero usted puede controlar su reacción. Lo que la gente diga habla de ellos, pero la forma como usted actúa luego de lo que ellos dicen va a hablar de usted. Y usted puede reaccionar como cualquier persona reaccionaría por no conocerse, por no tener dominio propio, por no controlar sus emociones, por no madurar. O usted pudiera tomar una decisión y simplemente relajarse y decir, bueno, en este mundo con millones de personas, que este o esta persona tenga esta impresión de mí o comente esto de mí, pudiéramos decir que no es nada. El problema es que a veces le damos tanta autoridad y poder a la voz de la gente que nos rodea o incluso a los que están muy cercanos, y por eso es que nos duele tanto los comentarios, que terminamos siendo los esclavos de ellos, pero también esclavos de nuestras emociones. Necesitamos superar las cosas como deben ser, de forma correcta. Creerle más al Eterno que al hombre. La persona que posee una autoestima positiva y una buena opinión de sí misma no le resulta dificultoso admitir que cometió un error. Y tampoco le resulta difícil seguir adelante. O sea, me equivoqué, lo acepto, cometí el error y sigo adelante. Pedí perdón, hago teshuvá y sigo. No me quedo estancado ni rumiando el problema. No empiezo a tener ese diálogo con el Yetzer Hará, que puede estar en un momento dado decepcionado de sí mismo por lo que hizo, claro que sí, pero en un momento. Pero el hecho de saber que es una buena persona
le permite reconocer que ha hecho algo malo sin sentirse por ello desolado. Veámoslo de esta manera. Que una persona cometa un error no lo define como alguien que es rasha, que es malvado. Simplemente que en un momento dado en su vida hay un área no procesada y que en función de esa área reaccionó y que cometió un acto que no es el correcto. Pero eso no significa que ese acto lo defina por completo. Es como personas que pueden ser muy bondadosas, muy buenas, cariñosas y todo, pero por otro lado tienen unos arranques, como decimos nosotros, de rabia, de ira, que no entendemos. Pero fue en un momento dado en que la persona se llenó de ira. Pero regularmente sabemos que es alguien amoroso, bondadoso, buena persona. En su estado normal, en condiciones normales, siempre actúa así. Pero de pronto hay un botón, una tecla que se toca y que eso lo hace que explote. Pero eso no lo define como malo. Nosotros tenemos, lamentablemente, la particularidad de definir a las personas por algo sin tomar en cuenta el todo. Sin tomar en cuenta el todo. Para yo poder definir a alguien tengo que evaluar todas sus áreas, conocer muy bien su personalidad, analizar su comportamiento, su conducta, y no que simplemente porque hizo algo ya no sirve y es lo peor del mundo entero. O sea, no estamos siendo justos, no estamos siendo equilibrados, no estamos haciendo las cosas con equidad. La persona que tiene un concepto de sí mismo correcto, apropiado, como dice la palabra a través de Pablo, el que tiene un concepto de sí mismo conforme a la Escritura, sabe que es una persona que tiene actos buenos, comportamientos correctos, actitudes apropiadas, pero que también hay debilidades y cosas que están siendo procesadas con las cuales está lidiando que en un momento pueden aparecer. Pero al conocer todo esto, se le es fácil poder aceptar el error y salir adelante, sin sentirse perturbado, ni estancado en la culpa, ni mucho menos con la vergüenza. Quiero explicarlo de esta manera, utilizando esto como ejemplo. Imagínense que dos personas, cada uno tiene $100, un billete de $100. Van caminando y en un momento dado se revisan ambos y resulta que a los dos se les perdió el billete de 100. Por un lado está A, que tiene un billete de 100, se le perdió. Por otro lado está B, tiene un billete de 100, también se le perdió. Para A, que solo tenía $100, haberse perdido ese billete es un desastre, una calamidad. Es algo difícil de poder superar. ¿Cómo es posible que dé sin nada? Pero para B, que perdió los $100, pero tiene en el banco miles y en su casa tiene más dinero efectivo, puede ser algo que lo acepte y supera el episodio. O sea, la pérdida va a ser mucho más fácil de aceptarla porque tiene más de dónde tomar, tiene más dinero. De igual manera es en los seres humanos. Cuando yo veo que tengo otras cualidades positivas, que tengo fortaleza, que tengo otras cosas buenas, por tener una mala, no se acaba el mundo. Oye, sí, yo de pronto tengo este problema, pero es que también yo tengo esto y por lo tanto, esto que tengo como problema y que yo lo conozco, que yo lo sé, no me va a destruir. Y cuando yo estoy consciente de mi problema, lo que otros digan de mí basado en ese problema no me afecta emocionalmente. No, porque usted es un egoísta. Oye, sí, es verdad, soy egoísta. Y lo sé y estoy trabajando en ello. Las personas no lo van a poder utilizar en su contra. Ahora, cuando usted niega o usted no acepta lo que usted tiene como debilidad, como defecto, ahí sí
Porque eso es una actitud de soberbia. Pensar que somos perfectos. O pensar, ¿cómo es posible que fallé? ¿Cómo es posible que fallaste? Eres un ser humano. Tienes limitaciones, tienes muchas cosas que no has tratado. Eres simplemente barro que está en proceso. Entonces hay personas que se sienten mal porque fallan. Son personas que no están claras consigo mismos. Son personas que no están conscientes de quiénes son. O sea, no han entendido lo que es el ser humano y las limitaciones que tiene. Y si no tiene conciencia de ello, entonces se desconoce y por eso emite este tipo de comentario o frente a este tipo de situaciones reacciona de esa manera. ¿Cómo es posible que yo hice esto? O hay otras personas que tienen un concepto de ti idealista que no es la realidad de quién eres tú. Cuando yo tengo un concepto idealista de alguien que no es su realidad, esa persona va a hacer algo que a mí me va a decepcionar. Entonces, el ideal y la realidad chocan. Lo que yo tenía como concepto idealista de Pedro me decepcionó porque Pedro hizo tal cosa y yo nunca me imaginé, nunca esperé que Pedro hiciera esto. ¿Cómo es posible que Pedro lo hiciera? Bueno, lamentablemente teníamos un concepto de Pedro distorsionado. Tenemos un concepto de Pedro que no es el correcto. Y que a lo mejor Pedro nunca dijo que era perfecto. Pero nunca se presentó como una persona infalible. Perfecto, infalible es el Eterno, no nosotros. Y eso también sucede. Hay una culpa que es muy destructiva para la autoestima y es aquella que carece de causa justificada, comparable al dolor físico sin origen detectable, comparable a todo aquello que no existe, pero nosotros asumimos que sí. ¿Cómo esta culpa no está relacionada con un acto real donde se falló? No puede ser auxiliado con la techuvá. O sea, ¿cómo yo puedo hacer techuvá en algo que yo no hice? O sea, yo me siento culpable por algo que yo no hice y la única forma de resolverlo sería con la techuvá, pero la techuvá no aplica. Porque la techuvá la usamos es cuando fallamos. ¿Cómo surge este tipo de culpa? Por impresiones equivocadas cuando cree que causa un gran daño solo por pensarlo, como se asume la responsabilidad de algo que no existe. Entonces, por creer que hemos causado un gran daño solo al pensarlo, y por otro lado, como se asume la responsabilidad de algo que no existe, pero que está en la mente de la persona que se ve afectada por la culpa. También sucede cuando alguien no acepta su error y desplaza la culpa a otro. Esta persona se siente mal por lo que piensa de él o ella y no entiende y se atormenta. Otra cosa que también nos sucede y que también daña mucho y sobre todo la autoestima es una culpa que viene por el resultado de que nosotros nos sentimos responsables y también culpables por el resultado desfavorable de una decisión correcta. O sea, tomamos la decisión correcta, no salió como queríamos y nos sentimos mal. Nosotros pensamos que lo que íbamos a hacer estaba bien, había un aval en la palabra, había ciertas experiencias, inclusive consejos, y de esa manera lo hicimos, salió mal, no salió como quería, y empiezo a sentirme culpable, me puedo desmoralizar, me puedo sentir grave, mal emocionalmente. Eso no es correcto, porque ninguno puede saber cuál va a ser el resultado de una acción. Los sabios enseñan que nuestro deber es esforzarnos en hacer lo correcto. ¿Cómo sale? Ya depende del Eterno.
sea, cómo termina nuestra acción ya no depende de nosotros. Incluso un acto bueno pudiera ser interpretado como malo por personas que tienen un criterio incorrecto de las cosas o por la ignorancia que hay en la Torá. Imagínense que usted conoce la Torá, conoce principios, conoce ciertas cosas que están allí escondidas, guardadas, que otros no se dan a la tarea porque viven la religión. Entonces usted dice, oye, yo estudié esto y a pesar de que de pronto lo que yo estudié es fuerte, es duro, oye, mira esto o hacer aquello, ¿cómo es posible? Porque nos afecta en nuestra estructura mental, en nuestra lógica, en nuestro razonamiento. Pero como confiamos en el Eterno y tenemos fe a su palabra, lo hacemos. Y cuando yo lo estoy haciendo, otra persona que sabe de ese tipo de situaciones que se están dando puede tener un criterio incorrecto de lo que se hizo. Puede criticarme, juzgarme, señalarme, cualquier cosa. Porque lo está haciendo desde su ceguera, lo está haciendo desde la ignorancia, de la carencia de revelación que tiene en la Torá. Y por lo tanto emite este tipo de juicio. Pero yo por eso no me debo sentir mal. Porque el problema no es mío, el problema es de la persona que no conoce la Torá. En el transcurso de la vida es importante tomar en consideración si decidimos o reaccionamos en los diversos episodios que vivimos. ¿Ok? Sumamente importante. Nosotros debemos evaluar si en un momento estamos decidiendo porque analizamos, evaluamos todo, simplemente reaccionamos porque somos impulsivos. En diversos episodios que vivimos y sobre todo en aquellos que resultan lamentables. Para decidir se debe tener un análisis profundo de aquello que se dice o hace para luego actuar. Esto es señal de responsabilidad. Las decisiones que se han tomado basado en un criterio correcto y con las mejores intenciones de favorecer. Si esa decisión luego genera una consecuencia desfavorable, se podría sentir mal la persona y es normal el malestar, pero no sentirse culpable. Las decisiones realizadas bajo un principio que ignore la mayoría no le hace perder su validez. Más allá del resultado y las críticas que surjan posteriormente en su contra. Y eso es algo que debemos tener presente. Yo tomo una decisión basada en un principio que otras personas ignoran, inclusive la mayoría, eso no le resta la validez a lo que yo creo. Bueno, eso es asunto de la otra persona, no el mío. La culpa y la aprobación externa causa muchísimo daño, porque de alguna manera le estamos dando la autoridad y el poder a la familia, a los círculos sociales, toda la gente que nos rodea. Y de eso surgen los prejuicios, los estereotipos, inclusive la misma religión. Son algunos de los agentes que intervienen en este sentimiento de culpa. O sea, no decepcionar se convierte en nuestro objetivo y como mi lucha es no decepcionar a otro, no vivo para mí, sino que vivo pensando en lo que otros digan. Ya que si yo decepciono a alguien, aparece el malestar por haber pensado o actuado de una manera determinada. Entonces yo me hago esclavo de las demás personas. Ya yo no estoy viviendo. O sea, la aprobación externa pasa a ser la llave para evitar ese sentimiento que tanto nos duele y que queremos evitar por todos los medios. La culpa surge porque hay conflicto y activa de forma automática nuestro yo más infantil. Nosotros necesitamos tener un concepto nosotros mismos que sea sólido, que sea fuerte, para no depender de la aprobación de otros. Porque eso nos va a dañar. Eso nos puede destruir. Y por eso es que viene lo que consideramos como el autocastigo. Porque la culpa es una emoción muy relacionada con un comportamiento de autocastigo. Y entonces como que, bueno, sí, me lo merezco.
Y al sentirnos mal con nosotros mismos por la falta de aceptación de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones, siempre la tendencia es a machacar, a rumiar, con ese diálogo interno que es hiriente y peligroso, como decíamos previamente. Y de niños aprendemos que la única manera de pasar de la desaprobación a la aprobación es sentirnos culpables y modificar el comportamiento para adaptarlo a lo que los otros elementos, como nuestros padres, la familia, los maestros, consideran como correcto. Nos hacemos dependientes de eso. Así, cuando siendo adultos nos encontramos en situaciones parecidas, podemos caer en conductas autocastigadoras, en las que ante la falta de reprimenda externa, nos convertimos entonces en jueces implacables. Ese juez implacable está dentro de nosotros. Cometimos un acto que consideramos malo, no hay reprimenda de los demás, la gente no ha dicho nada, nosotros sí nos flagelamos, nos destruimos, y ese es el autocastigo. Empezamos a pelear y nos enfadamos con nosotros mismos. ¿Cómo es posible que lo hice? Y no puede ser, y esto, y lo machacamos, y le damos, y le damos. Y eso no nos está ayudando en nada. Para concluir, considero que hay 7 pasos que dicen los especialistas en esta área, grandes sabios y gente entendida en todo esto, que recomiendan, y quiero citarlos a continuación, esperando que sean de bendición, que les sean útiles, y que de esta manera podamos superar la culpa, podamos superar este sentimiento tan destructivo y que ha dañado la vida de muchas personas. Hay 7 pasos que permiten superar la culpa. El primer paso, afrontar la situación con objetividad. Segundo paso, asume cada experiencia como un aprendizaje. Tercer paso, ser amable contigo mismo y tratarte bien porque lo mereces. O sea, tener empatía con nosotros. Cuarto paso, si es necesario, discúlpate. Quinto paso, busca ayuda profesional y espiritual, que muchas veces no es lo mismo. Hay personas que son autoridades espirituales, pero no tienen las herramientas profesionales o los recursos técnicos que nos ayuden con los problemas conductuales. Y hay personas que son profesionales, pero que no conocen la parte espiritual y también están limitados. Entonces tenemos que buscar a alguien que tenga las 2 herramientas. Paso número 6, convertir la culpa en responsabilidad. Sumamente importante, hacernos responsables, mas no culpables, y cargar con esa culpa todo el tiempo. Y por último, y nunca olvide, entender nuestras limitaciones, que son parte de nuestra humanidad. Que fallar es parte del proceso de caminar. Que caer es parte del transitar en esta vida. Y que nadie está exento de ello. Lamentablemente, hay personas que se dan a la tarea de juzgar y señalar a otros sin saber el daño que le están ocasionando a esa persona, porque no saben el infierno que está viviendo, porque no conocen, no saben cómo lidiar con la culpa. Y en vez de ayudarlo, los estamos guiando a un precipicio. Y mañana esa persona pudiera hasta suicidarse. Así que mejoremos cada día más, aprendamos a conocernos a nosotros mismos, tratemos con todas estas cosas y pongamos dentro de nuestra vida un orden, establecer las prioridades al momento de estudiar, de aprender, y que todo sea en pro de nuestro desarrollo. Que sigamos avanzando en este proceso de construcción de nuestro mundo interior y que de esta forma podamos lograr ese crecimiento espiritual, ese desarrollo personal que nos convierte en verdaderos hijos del Eterno. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.